Hola a todos. Vamos a ver después de los ejemplos que estuvieron trabajando con GeoGebra, comparando función exponencial y función logarítmica. Vamos a analizar ahora la función logarítmica. Una condición fundamental del análisis tiene que ver con el dominio, que ya habíamos visto o fueron viendo a partir de los ejemplos, que los valores de x que puede tomar mi dominio tienen que ser fundamentalmente mayores que 0. Es decir, para que el logaritmo se pueda calcular, el argumento del logaritmo debe ser mayor que 0. Es decir, que si mi función es el logaritmo en base a de x, x debe ser mayor que 0. Este argumento puede ser solamente x o puede ser una combinación de operaciones, pero en todos los casos ese argumento debe ser mayor que 0 y eso es algo fundamental al momento del análisis de la función logarítmica. Veamos entonces un primer ejemplo de análisis de la función que está presentada en este caso, en donde la función es el logaritmo en base 4 de 2x más 1 menos 2. Lo primero que vamos a calcular entonces es su dominio. Como decíamos antes, para el dominio lo que pedimos es que el argumento del logaritmo sea mayor que 0, es decir, que 2x más 1 sea mayor que 0, es decir, un número positivo. De forma tal que al resolver la inecuación llegamos a que el dominio tiene que ser el intervalo abierto de menos un medio a más infinito. Esto quiere decir que mi función existe para los valores mayores a un medio, para los valores de x mayores a un medio. Por lo tanto, todos los puntos y todos los intervalos que calculemos dentro del análisis de nuestra función van a estar dentro de este dominio. Además, el valor menos un medio nos va a determinar la asíntota vertical que tiene nuestra función logarítmica. Calculemos ahora las raíces. Recordemos que es el valor de x cuando la función vale 0. Es decir, que el logaritmo en base 4 de 2x más 1 menos 2 tiene que ser igual a 0. Para hacer esto vamos a ir despejando y vamos a aplicar la definición de logaritmo que vimos al principio de la guía. Como vemos, pasamos el 2 sumando y en este momento, como tengo el logaritmo de un lado y un resultado del otro lado, aplicamos la definición de logaritmo. La base elevada al resultado es igual al argumento. 4 elevado al cuadrado es igual a 2x más 1 y continuamos resolviendo la ecuación normalmente. De forma tal que la raíz obtenida es 15 medios o su equivalente decimal 7,5. Calculemos ahora la intersección con el eje de ordenadas, es decir, f de 0. Reemplazamos x por 0 en nuestra función y obtenemos por resultado menos 2. Por lo tanto, la intersección con el eje de ordenadas va a ser el punto 0, menos 2. El gráfico aproximado es el que vemos ahora en pantalla, una asíntota vertical en x igual a menos un medio, como lo habíamos dicho, de acuerdo al dominio de nuestra función. Nuestra función está hacia el más infinito. Tenemos el el 15 medios como valor de nuestra raíz. Tenemos el menos 2 en y como punto de intersección con el eje de ordenadas. Y como la base de nuestro logaritmo es mayor que 1, como ya habrán visto en los ejemplos, nuestro logaritmo es creciente. Por lo tanto, pasa por estos dos puntos de esta forma. Y observamos que se está acercando a la asíntota vertical y va a seguir creciendo en forma infinita hacia el más infinito. A partir de esto podemos determinar los intervalos que nos faltan. Por un lado, el intervalo de positividad, que va a ser desde el 15 medios hacia el más infinito, que es donde se hace positiva nuestra función.
el intervalo de negatividad que va desde la asíntota hasta la raíz, es decir, de -1/2 hasta 15/2. Nuestro intervalo de crecimiento, que va a ser en todo el dominio de la función, es decir, de -1/2 hacia el más infinito. Y por supuesto, por ser totalmente creciente, el decrecimiento es vacío. Por último, el conjunto imagen, que va a corresponder a todos los reales. Si observamos, esta función viene desde el menos infinito de i y va a seguir creciendo en forma infinita hacia el más infinito de i también. Por lo tanto, nuestra imagen, el conjunto imagen de nuestra función, corresponde a todos los reales, que seguramente lo deben haber visto al comparar la función exponencial y la función logarítmica y ver que el dominio y el conjunto imagen de las funciones se cruza, es decir, la imagen de una función corresponde al dominio de la otra y viceversa. Lo último que faltaría nombrar son los límites. En este caso, el límite cuando x tiende a menos infinito no va a existir porque la función hacia el menos infinito no existe. Y en el caso del límite cuando x tiende a más infinito, como esta función sigue creciendo justamente en forma indefinida, va a tender a más infinito. Veamos ahora otro ejemplo, en este caso con base entre 0 y 1, que sería la otra base posible, ¿sí? Sabemos que al igual que la base de la exponencial, es un número positivo entre 0 y 1 o mayor que 1. Ya vimos lo que pasa con mayor que 1, vamos a ver qué sucede entre... Entonces, como decía, vamos a ver lo que sucede ahora con una base entre 0 y 1. Como hicimos antes, entonces, el argumento de nuestro logaritmo tiene que ser un número mayor que 0, por lo tanto, x más 1 va a ser mayor que 0. Esto indica que x va a ser un número mayor que menos 1. Por lo tanto, el dominio va a estar en el intervalo menos 1 a más infinito abierto en ambos extremos. Nuestra función entonces va a existir en este intervalo. Calculemos ahora las raíces, que son los valores de x para los cuales mi función es igual a 0. Es decir, el logaritmo en base a 1/3 de x más 1 tiene que ser igual a 0. Aplicamos entonces la definición de logaritmo. La base elevada al resultado es igual al argumento, es decir, 1/3 a la 0 es igual a x más 1 y resolvemos la ecuación. Esto nos da que x es igual a 0, por lo tanto la raíz de nuestra función está en x igual a 0. Como la raíz es 0, esto va a determinar que la intersección con el eje de ordenadas también sea 0. Lo vamos a verificar para que no haya ninguna duda, pero ya sabemos que va a ser de esta manera. Reemplazamos entonces x por 0, lo que hace que el logaritmo en base a 1/3 de 1 sea el cálculo que tengamos que hacer, que sabemos que el valor que obtenemos es 0, ya que 1/3 elevado a la 0 nos da 1 y por lo tanto ese es el valor del resultado. Entonces, como dijimos antes, la intersección con el eje de ordenadas la vamos a tener en el punto 0, 0. Por nuestro dominio y teniendo en cuenta que comienza para los mayores que menos 1, sabemos que la asíntota vertical la vamos a tener en x igual a menos 1. Veamos entonces cómo queda el gráfico aproximado. Nuestra función entonces aproximadamente tiene este gráfico. La asíntota vertical en x igual a menos 1, la raíz y la intersección con el eje de ordenadas, que lo tenemos en el punto 0, 0. Y sabemos que va a ser decreciente porque la base es un número entre 0 y 1. De forma tal que este es el gráfico aproximado que va a tener nuestra función. A partir de esto entonces calculemos los intervalos que nos faltan.
Intervalo de positividad y negatividad, la función comienza siendo positiva entre el -1 y el 0 y después pasa a ser negativa de 0 a más infinito. Como ya vimos, es totalmente decreciente, por lo tanto el intervalo de crecimiento es vacío y el de decrecimiento corresponde a todo el dominio de nuestra función. Y tal como vimos anteriormente, el conjunto imagen corresponde a todos los reales, ya que cuando nos acercamos al -1 de x, la función viene desde valores infinitamente positivos, y cuando nos vamos a valores de x muy positivos, infinitamente positivos, nuestra función sigue decreciendo y yéndose hacia el menos infinito. Por lo tanto, recorre todos los valores de y, por lo tanto nuestra imagen son todos los reales. Algo parecido a lo anterior sucede con los límites. El límite cuando x tiende a menos infinito no va a existir porque justamente no hay función hacia el menos infinito. Y en el caso del límite cuando x tiende a más infinito, como estamos viendo, nuestra función decrece, por lo tanto va a tender a menos infinito. De esta manera entonces vimos dos ejemplos de cómo analizar nuestra función logarítmica, muy similar el estudio a cualquier función, con características opuestas en la mayoría de los casos a la función exponencial, ya que justamente son funciones inversas, como habrán visto en los casos de comparación que tuvieron que hacer con GeoGebra en momentos anteriores. Muy bien, con esto terminamos el video de hoy y además es el último video antes del receso escolar. Nos vemos en el próximo video, seguramente posterior a las vacaciones de invierno.